Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios centrales de TSI. Hoy vamos a revisar la situación económica de nuestro país, cómo está el panorama de las finanzas en la nación y temas que están en pleno debate público ya en este sexto mes del año. Nos acompaña don Fernando García Rodríguez, es un gusto saludarlo. Muchas gracias por acompañarnos, don Fernando. Muchas gracias, estimado amigo. Para mí también es una satisfacción reencontrarnos después de tantos años de haber dialogado sobre temas del país. Bueno, estábamos con esa referencia de actividades en un mundo económico. Don Fernando es un reconocido economista en el país, ha formado parte de diferentes estructuras del gobierno del país, vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, un amplio recorrido desde la administración del doctor Carlos Roberto Reina. Y desde antes, en realidad, yo fui el primer director de Comercio Interior en 1974, cuando se fundó la dirección. Allí barrí una oficina pública para poder limpiar en un fin de semana y tenerla ya el lunes que funcionara plenamente. ¿Por qué no terminan de funcionar estas oficinas de servicio público, de atención al ciudadano? Porque ahí va la queja siempre que hay revisión de productos de la canasta básica familiar, y el concepto que se tiene, y es reiterado, don Fernando, es que no hacen nada. Por falta de meritocracia por un lado y por falta de compromiso por otro, ¿no? Nosotros en aquel entonces teníamos mapeado toditas las pulperías de Tegucigalpa, de Comayagüela y de varias ciudades del país, no de todo el país, no teníamos presupuesto para cubrirlo. Pero había un decreto 91 que nos permitía regular los precios en una forma apropiada. Y lo hacíamos. Cuando yo entré, mi primera decisión fue ponerle una multa de 100,000 lempiras, $50,000, a la Cementera Nacional por haber subido los precios sin haber solicitado el permiso correspondiente. Y en ese entonces o pagaba, si no venía el cierre. Era más fácil el control en esos tiempos, don Fernando. Estamos hablando que pasó hace 47 años, donde la población desde luego era más reducida, había mayor facilidad de pronto, aunque no existía tecnología, de comunicar que en una pulpería determinada o en algún comercio habían abusos. Así es, y también había menos desarrollo empresarial, porque muchas empresas no llevaban contabilidad, mucho menos contabilidad de costos y centros de costos. Entonces no sabían en qué lugar estaban perdiendo, en qué lugar estaban ganando, o con qué producto les estaba yendo bien o mal, ¿verdad? Entonces nosotros, al mismo tiempo que les regulábamos los precios, les dábamos asistencia técnica para que mejoraran su contabilidad e identificaran los precios apropiados a los que deberían de vender. Los nombres para evitar problemas, con una empresa de repuesto automotriz que ganaba 1000% en un repuesto, a esos extremos, ¿verdad? Hubo droguerías que quisieron excederse, pero después llegamos a un entendimiento muy apropiado con las droguerías y con las farmacias, ¿verdad? Pero por ejemplo con las vendedores de repuestos de carros tuvimos conflicto serio en Tegucigalpa y en San Pedro. ¿Se puede organizar el Estado ahora que tenemos el avance de la tecnología? ¿Se puede hacer una revisión y un mapeo general del país para tener datos concretos? Porque resulta inaudito que en pleno siglo XXI no tengamos datos concretos. Aquí no se sabe cuántas pulperías hay, así es, cuántos comercios hay, cómo operan, y más ahora con el tema de la pandemia, que mucho ciudadano que estaba formalizado pasó a la informalidad. Yo pienso que con la tecnología se podrían hacer milagros. Nosotros ya 20 años después, cuando ocupamos la titularidad del Ministerio de Economía,
Nosotros teníamos un sistema de información gerencial y un intranet, un sistema de comunicación entre todas las oficinas. Y fue por eso que el presidente Reina llegó a poner un reconocimiento por la transparencia y por también la modernización de la Secretaría de Economía. ¿Se puede con una supervisión adecuada incrementar las recaudaciones y no tener necesidad de nuevos impuestos a nivel de país? Y le planteo esto porque ya estamos escuchando ese rum rum, que de pronto puede haber sorpresa en cuanto a revisión de impuestos en el cercano 2022, y esto ya está cerca. Yo considero que sí, principalmente si las reglas, como se dice popularmente, están bien claras, bien definidas y principalmente son estables. Son estables y no dan margen a la discrecionalidad del funcionario público. Si no tienen lagunas, vacíos, contradicciones que le permitan al funcionario irse desde la decisión de la A hasta la Z, porque eso es lo que da también lugar a las comisiones, a lo que popularmente conocemos como mordidas. Sí se podría recaudar más sin necesidad de recurrir a más impuestos o a incrementar las tasas impositivas, principalmente los impuestos indirectos, que es lo que más fácilmente se recurre, y ya se está especulando el 18% de impuestos sobre venta. Y el Fondo Monetario Internacional, que lo que le interesa es que el Estado recaude fondos para el pago de la deuda externa, entonces lógicamente ya lo insinuó. Que eso sería nefasto para el sector inversionista, para el que con dificultad en plena pandemia está apostando a mejorar el país, pensar en una revisión de un impuesto de 15 a 18%. Así es, sería de un impacto sumamente significativo, porque además provoca una escalería en flor, ¿no? Un incremento sobre otro, ¿no? Imagínense que se incrementa, por ejemplo, el costo de la energía, el costo de los combustibles, el costo del transporte, inmediatamente eso repercute en toda la cadena de producción y de comercialización. Entonces el incremento no es del 3, para el consumidor final es múltiplo. Estamos teniendo en el marco de estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, don Fernando, negociaciones de qué tipo desde su óptica con los acreedores, buenas, regulares o malas. Para mí, de regulares a malas y principalmente subordinadas. Cuando estábamos en el Ministerio de Economía con el Fondo Monetario Internacional, nos reunimos en la sucursal del Banco Central en San Pedro Sula y nos exigían la liberalización de los precios de los combustibles, la liberalización del tipo de cambio, el cierre del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, el cierre de Banadesa y el cierre de Lima, de Banasupro. Estamos hablando que esto fue 1975. Desde entonces venían con estas medidas. Así es, sí, la privatización se adelantó un poco al Reaganomics, a la política económica de Reagan con el neoliberalismo. Esas políticas ya de privatización se venían adelantando. Entonces, por eso que muchos miembros de juntas directivas y gerentes, lo que hacían, juntas directivas, ministros de finanzas, coordinadores de gabinete económico, eran descapitalizar las empresas del Estado para que cayeran en obsolescencia. Eso, más la corrupción, más el nepotismo, provocaban que cayeran en problemas serios financieros, económicos las empresas, y entonces tuvieran que tercerizar y posteriormente vender servicios y privatizarse. Bueno, hoy, casi 50 años después, el tema que tiene que ver con una visión casi permanente del Fondo Monetario es la NE. ¿Cómo enfrentar los retos al frente de esta empresa de servicio público? Y ahí podemos sumar a Hondutel, que hoy, por cierto, ha estado en paro con exigencia de mejorar la institución para capitalizarla. Es casi un círculo que se está repitiendo.
cómo plantear soluciones viables frente a las peticiones de los organismos internacionales sin ese riesgo de muchas instituciones que las podemos mencionar que ya son parte de una historia del país. Alguna gente se molesta conmigo porque dicen que soy muy necio, ¿verdad? Pero hay artículos muy importantes, ¿verdad?, de la Constitución, y el artículo sobre la economía dice claramente que el sistema económico se fundamenta en la coexistencia armónica de los diferentes tipos de propiedad y empresa, refiriéndose a la propiedad del Estado, a las empresas del Estado, a la propiedad mercantil, a la propiedad privada y a las empresas de economía social y solidaria. En buscar el equilibrio entre esos tres tipos de empresas y de sociedades y de propiedades está la democracia económica y por tanto la democracia social y un desarrollo sostenible y sustentable. Si se concentra el poder económico en uno de esos tres grupos, hay problemas, tanto dentro del Estado como en la empresa mercantil privada, como en las empresas de economía social y solidaria. Por eso hay que buscar el filo de la navaja, el justo medio, como dice la Biblia, entre los tres. Muy bien, está con nosotros el economista Fernando García Rodríguez. Vamos a una pausa, ya regresamos. Bueno. Seguimos al banquillo con don Fernando García Rodríguez, con la presión que tenemos en un año que es político también y hay mucha veeduría en el manejo de los presupuestos. ¿Se puede salvar la NE o es un caso juzgado? Yo considero que sí, todas las empresas del Estado se pueden salvar y fortalecer y consolidar, siempre y cuando el tema tecnológico esté presente y lógicamente la meritocracia esté de por medio y los sindicatos razonen apropiadamente que es preferible la sostenibilidad de la empresa a un beneficio de corto plazo para ellos. Papel de los políticos y en este caso del partido de gobierno para no explotarla, porque eso pasa y no, perdón don Fernando, y no es por el hecho de que esté ahora el Partido Nacional. Los liberales en el pasado hicieron lo mismo y de pronto si vamos más atrás, los militares ocurrió lo mismo. Así es, lo que ha sucedido es que muchas veces el gasto suntuario, el gasto superfluo, las inversiones de prestigio en el gobierno central provocan déficits presupuestarios en el gobierno central que obligan o a ampliar los impuestos o a subir las tasas impositivas o a captar recursos de endeudamiento externo, interno, deuda flotante o sustraer los recursos, las utilidades, las ganancias de las empresas del Estado. Y eso es lo que ha sucedido. Han capturado, han captado, han cooptado los recursos de las empresas del Estado para subsanar déficits fiscales, déficits presupuestarios y por consiguiente han provocado los problemas a estas empresas del Estado. No es un tema de ineficiencia pública versus ineficiencia o eficiencia privada. No. Sí, ¿quiénes han sido los que han administrado las empresas del Estado? Normalmente gente que ha venido del sector privado. El primer ministro de Economía que no venía del sector privado fue su servidor. Y las 3 veces que he sido funcionario público he venido del servicio internacional, de organismos internacionales. ¿Y por qué cambian de concepto usted que ha estado en los dos bandos? Y en sociedad civil también. Cuando llegan al ejercicio de un cargo público, si tenemos ejemplos que en el sector privado han sido eficientes, pero ya cuando van a lo público como que hay errores, doblan rodillas y terminan cediendo, con excepciones de la regla, por supuesto. Una de las circunstancias es la corrupción, que es generalizada, que es transversal. Usted se acuerda de esa frase mía en el 96. La corrupción en el país es un tema transversal, transpartidario. Cuando hice una denuncia muy fuerte por 36 millones de dólares del Fondo Petrolero. Segundo, la burocracia es muy pesada, sumamente pesada. Tercera, hay falta de valor, falta de interés de carácter, falta de criterio propio. Por ejemplo, una vez llegaron unos empresarios a ponerme una denuncia contra unos inspectores de precios, pero no se atrevieron a ponerla por escrito.
Entonces, como yo comprobé que sí era cierto, que eran corruptos los inspectores, los tuve que despedir por llegadas tarde. Pero se imagina, O sea, para un una ministro... cosa que no tenía nada que ver. Sí, pero para un ministro frustrante despedir corruptos que no puede llevar al Ministerio Público la denuncia por llegadas tardes. Y ahora siente que ha cambiado todo esto, que el papel que cumplen algunos entes contralores y fiscalizadores del Estado ha cambiado un poco, y el tema de la denuncia, de la queja, la presentación de informes a nivel de medios de comunicación, ¿ha ayudado un poco? No, en la actualidad están totalmente debilitada la institucionalidad pública y debilitada es profeso para contribuir a blindar la corrupción, para blindar a los corruptos, a los delincuentes, al crimen organizado en la impunidad. Don Fernando, encontramos en el tema, y que me lo abordaba, de los déficits que estamos enfrentando a nivel de diferentes entidades, pero si vamos más allá, englobamos deudas que se están yendo de las manos de la actual administración. Es correcto, sí, el déficit fiscal, el déficit comercial, el déficit de la balanza de pagos son tres déficits que nos están agobiando, pero el déficit por la deuda es tremendamente agobiante. Estamos alrededor de los 16.000 millones de dólares de deuda, cuando hace 10 años estábamos en un poco menos de los 3.000 millones de dólares de deuda externa. Entonces, 16.000 millones, la única posibilidad que tenemos es de provocar el no pago, caer en el no pago de la deuda. Segundo, la bicicleta, más endeudamiento para pagar deuda. O tercero, una carga impositiva, tanto vía impuestos directos o indirectos, tan grande que provoque ingobernabilidad. Pero llegar al no pago es cerrar las llaves de los acreedores. Es correcto, es correcto. Incluso una presión histórica que vienen de los países que son cooperantes. Correcto, correcto. Y lógicamente el Fondo Monetario es el organismo encargado de vigilar de que tengamos la capacidad para ese repago de esa deuda. Pero, ¿qué sucedió? Que con el pretexto de la pandemia y con el pretexto de los huracanes en el caso de Honduras, y además porque no se colocaban los excedentes en los países del centro, vinieron y aflojaron los indicadores acá en Honduras. Entonces ahora tenemos que nuestro endeudamiento supera el 50% del presupuesto y el 50% del PIB. Y eso es inaudito frente a los indicadores que se usaban hace 15 años, 20 años, tan conservadores del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué responsabilidad tienen los organismos internacionales y regionales que conocen de eso y siguen los desembolsos? En mi opinión, total. Y no solamente tienen responsabilidad por esos indicadores, sino que también por la falta de supervisión o por la contratación de supervisores directos o vía contratación de empresas que supervisan, que no cumplen con su trabajo. Bueno, ahí vemos que para el caso del servicio de la deuda nos está llevando que alrededor de 40.000 millones anuales, una cifra que supera cualquier asignación presupuestaria de una dependencia del Estado. Así es. Es de lo que más consume. Es como cuando comparamos desde un ángulo que debemos aplaudirlo y positivo de nuestros compatriotas en Estados Unidos, que son el sostenimiento en gran parte del Producto Interno Bruto, con un promedio que ya está cercano, si es que no lo ha pasado, en un año fiscal de 6.000 millones de dólares. Así es, sí. Y hace poco todavía eran 4.500 y ahorita ya andamos arriba de los 6.000 millones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es 40.000 millones de dólares de servicio de la deuda? Eso es casualmente mucho más que el presupuesto de salud y educación y de varias instituciones fundamentales para el Estado y para la población, por falta de claridad en las prioridades nacionales. ¿Qué cuidado se debe tener para que estos niveles de endeudamiento no sigan con una tendencia hacia la alza, sobre todo en lo que tiene que ver con el pago del servicio de la deuda? Porque seguimos apostando para estar al día a préstamos. Un verdadero control de parte de los organismos contralores y particularmente del Congreso Nacional. ¿Cómo va a creer que el Congreso Nacional acaba de aprobar una ley
de exoneración de impuestos a las zonas de empleo y desarrollo económico en un momento en que ni siquiera le pide un dictamen a la Secretaría de Finanzas de cuáles van a ser las consecuencias de esa exoneración de pago de impuestos. Y todavía ayer sale el secretario de Finanzas diciendo que no sabe cuál es el impacto que van a tener. Ya eso debe tenerse claro. ¿Usted ha visto esos números, don Fernando? O por lo menos ha hecho aproximaciones de lo que dejará de ingresar en un eventual desarrollo de estas sedes. En este caso no, porque no se sabe cómo se van a desarrollar, porque es secreto de Estado, porque no tiene claro qué es lo que van a desarrollar. La forma de expansión es totalmente abierta, ellas no tienen límite, ellas van a tener su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo, su propio poder judicial, su propia policía, su propio sistema de educación, de salud, su propio sistema tributario, su propio régimen penitenciario, su propio servicio de inteligencia, todo. Ellos van a poder dejar entrar y salir barcos y aviones de las sedes sin autorización de ninguna del gobierno central de Honduras. ¿Qué percibe hay detrás de todo esto? Porque debemos decir que la ley de las zonas especiales de desarrollo sedes, esta se aprobó hace un tiempo atrás, hace muchos años. Pero la reforma o la modificación, el cambio, como lo queramos plantear, se produjo recién con la exoneración. Que cuando hablamos de exoneraciones hay muchos sectores ligados al sector privado que viven pujando por esto constantemente. Pero esa exoneración nada más del pago de impuestos al consumo de los productos comprados en Honduras. Todo lo demás ya ellos ya estaban exonerados. Si son un estado dentro de otro estado, ellos tienen todas las libertades. No solamente eso, sino que pueden crear una sede dentro de cada sede. Y Titus Gabel, uno de los autores de la normativa de la ciudad próspera en Roatán, con la mayor tranquilidad dijo, y vamos para Ceiba, y vamos para el resto de Honduras, ¿por qué no? Y que va a haber violencia. ¿Qué proyecto de desarrollo no ha provocado violencia? Yo tengo la grabación de él, así que a mí no me van a contar cuentos. Y un funcionario que salió el otro día diciendo que no lo conocía, cuando yo se lo indiqué, yo tengo la foto de él entregándole un reconocimiento casualmente por la normativa que preparó para la sede próspera. Una persona que fue a votar al Congreso Nacional sin ser diputado. Muy bien. Está con nosotros don Fernando García Rodríguez, economista nacional. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Fernando García Rodríguez. ¿Qué dudas puntualmente, usted que ha estudiado esto de las zonas especiales de desarrollo, le generan estos proyectos para Honduras comparados con los desarrollos que han tenido en otras naciones? Porque estos son conceptos amplios que los han desarrollado los famosos tigres asiáticos. Aquí en América Latina hay ejemplos de México, hay ejemplos de Ecuador, Ciudad Mariel en Cuba, México, Guatemala, pero en ninguno de ellos hay cesión de soberanía. En todos ellos el control de qué actividad económica se realiza y cómo se realiza está a cargo del gobierno central del Estado. No hay cesión de soberanía. Y aquí hay cesión total de soberanía. Es decir, en esas naciones que hemos puesto como ejemplo, si toca juzgar, lo hace el Poder Judicial del país. Es. Lo único es que tienen mejores beneficios, mejores garantías, mayor seguridad, mayor estabilidad. Pero no es que van a hacer lo que se les antoja. Aquí, Ciudad Próspera, en Roatán, tiene ya aprobadas por ellos 3.500 páginas de legislación para utilizar internamente dentro de ellos. Y sin límites geográficos. En México hasta los mojones estaban puestos de dónde era territorialmente cada sede. Y algunas de ellas están siendo derogadas por la actual administración, ¿verdad? Entonces sí, aquí nos vemos que, por ejemplo, el papel principal del Estado, que es tutelar los derechos humanos, aquí se ha cedido completamente a las autoridades de la sede. Eso deja en indefensión a toda la población. Y estamos hablando de 35% del territorio nacional.
los 2 departamentos del Golfo Fonseca, Valle y Choluteca, y los 5 departamentos de la costa norte del Mar Caribe. Estamos hablando de Cortés, Atlántico, Colón, gracias a Dios, y las islas de la bahía. Es decir, desarrollo, para entenderlo así, en las costas. En las costas. Atlántica y Pacífica. ¿Por qué? Porque el eje económico mundial se trasladó del Mediterráneo al Atlántico y ahora se traslada al Pacífico. ¿Se acuerda esa frase mía en el Ministerio de Economía? El futuro de la economía va hacia el Pacífico. Allá está. Entonces quieren conectar, lógicamente, a través de las sedes. Honduras utilizarlo como puente de ese cambio económico mundial, pero con el perjuicio de la privatización de la tierra para los particulares, la privatización del territorio para el Estado de Honduras, 35% del territorio nacional, 3.100.000 personas afectadas, que va a significar casi seguro el desplazamiento forzado, el despojo y también el aniquilamiento de personas. El Ejecutivo niega estos conceptos. Lo niega, pero no quiere discutirlo. Yo les he ofrecido que lo discutamos en público, artículo por artículo, teniendo en cuenta la Constitución, la Ley Orgánica, la Carta de Próspera, la Carta de Ciudad Morazán y la legislación, esas 3.500 páginas, que no se pueden bajar de un solo. Hay que bajarla una por una. Nosotros nos tardamos días de días para poder tener esas 3.500 páginas y poder leerlas y estudiarlas. ¿Cómo pudo funcionar el proyecto adecuadamente en aras de encontrar lo que nos han dicho opciones laborales? Arnold Toynbee hablaba de los herodianos, aquellos que eran como Herodes, que siendo judío pensaba como romano. O también otros ejemplos, Gunder Frank hablaba de la lumpenburguesía, de la burguesía dependiente, una burguesía que no tiene sentido de nacionalidad. Y hay otros ejemplos en América, ¿verdad?, de personas que piensan como piensan en la metrópoli. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Aquí decidieron hacer negocio. No pensaron en principios, no pensaron en justicia, no pensaron en Estado de Derecho, en principio de legalidad. Aquí pensaron en intereses, en negocios. ¿Puede ser las sedes un refugio para que no se toquen a personas que pueden estar enfrentando problemas dentro del país de donde operan, y en el caso particular? Si me permite, le leo un artículo, solo un artículo, un apartado del artículo 41. Mientras, solo dice mientras, así comienza, mientras las zonas de empleo y desarrollo económico no cuenten con las suyas propias o incorporen por referencia previa aprobación del Congreso Nacional las que consideren más eficientes para el alcance de sus propósitos, no de los propósitos nacionales, de los propósitos de la sede, se aplicarán las siguientes leyes: el Código Penal y la legislación complementaria donde se tipifiquen delitos e impongan penas o permitan la extradición de nacionales o extranjeros, especialmente por delitos como el narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, genocidio, terrorismo, pornografía infantil, explotación de menores y crimen organizado. Mientras, o sea que ellos perfectamente pueden establecer una sede solo para los extraditables. ¿Se puede subsanar esto? ¿Cuál es el planteamiento que tienen? ¿Cómo ha ido este proceso que han arrancado a nivel de la sociedad civil y algunos sectores de la empresa privada en pedir la recolección de firmas? Ya estamos en Roatán, en La Ceiba y aquí en Tegucigalpa iniciamos ayer de nuevo. Ayer recolectamos una firma por minuto aproximadamente, más de 200 firmas en menos de 2 horas, de una iniciativa ciudadana para que se derogue los artículos que se reformaron de la Constitución de la República y se derogue la ley orgánica de las sedes, lo cual no quiere decir que van a desaparecer las empresas, porque según la misma legislación quedan vigentes por 10 años sus beneficios. ¿Qué cambios se aplicaron a la Constitución con las decisiones que tomaron a nivel de la Cámara en el tema de las sedes? 3 cambios fundamentales. 3 cambios fundamentales. El primero estaba dirigido al régimen departamental y municipal, con el artículo 294.
y se estableció la posibilidad de que se creara, según el artículo, por el Congreso Nacional, las zonas de empleo y desarrollo económico. Y entre los municipios quedan subsumidos, quedan incorporados dentro de la sede. Eso es atentatorio, está dentro de los artículos irreformables, los artículos Petro. Por eso se convierte en un delito de traición a la patria, en un delito no prescriptible. Entonces ahora alcaldes ya no son alcaldes de todo su ámbito territorial, ya no tienen competencia sobre todo su territorio, sino sobre parte de él. Y en algunos casos sobre ninguno. El segundo es el artículo 303 sobre el Poder Judicial, que en realidad se refiere a todo el Poder Judicial, porque quienes van a designar a los jueces y magistrados de las cortes que habrán en las sedes, en base al sistema anglosajón que no conocemos los abogados de Honduras, va a ser supuestamente el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que como usted sabe tiene años de estar inactivo, y el titular del Poder Judicial es el que concentra toda la responsabilidad de ese consejo. Pero además van a ser seleccionados de una nómina que le va a presentar el Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas y con criterios de selección. O sea que el Consejo de la Judicatura, cuando llegare a funcionar, si es que se llega a aprobar la nueva ley, si no es responsabilidad del titular del Poder Judicial, va a ser con la oreja marcada, totalmente encuadrado. Y el tercero es el 329, que se refiere a todas las facultades que tienen las sedes, los tipos de sedes que van a haber y cómo van a estar controlados los departamentos costeros para evitar el artículo 107 de la Constitución. O sea que aquí entra en un conflicto serio el artículo 107 de la Constitución, de los 40 kilómetros limítrofes, con este artículo 329 reformado. ¿Qué instancias están tocando para revertir lo que ya debemos decir es ley? Se tocó, como usted sabe, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, pero declararon improcedentes los amparos que se presentaron en contra de la sede, porque ya habían declarado que las sedes eran constitucionales. Hay un dictamen de la Corte que lógicamente es totalmente improcedente. Por eso se está yendo con la iniciativa ciudadana al Congreso Nacional y se va a ir a instancias internacionales. Y lógicamente a usar los medios legales que la Constitución de la República nos permite. Todo lo que la Constitución le permite a la ciudadanía, lo vamos a utilizar. ¿Encuentran que hay un respaldo sólido de diferentes sectores de la sociedad en esta iniciativa, en esta cruzada, don Fernando, que han arrancado? Usted usó la palabra correcta, cruzada. Es una cruzada por la patria. Es rescatar a Froilán Turcios, a Morazán, el Boletín de la Defensa Nacional. Es rescatar a los pioneros de la patria. Y hay grupos importantes, ya significativos, que están interesados en esta iniciativa. No lo suficientes tal vez todavía, pero para allá vamos, con seguridad, con tenacidad, con voluntad, con perseverancia, con patriotismo, con compromiso. El Consejo Nacional Anticorrupción también ha mostrado su disgusto. Así es. ¿Han conversado con ellos? Sí, ya se conversó con ellos, se ha conversado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el Parlamento Europeo y con otros grupos. Llegan a tal cinismo que hablan del patrimonio nacional, que es patrimonio de la humanidad, como la barrera coralina, de llamarla nuestra barrera coralina. Y tienen un código legal de qué tratamiento le van a dar a la barrera coralina hondureña cuando es patrimonio de la humanidad. Y van hacia la biosfera del río Plátano, a la biosfera del hombre, que es patrimonio de la humanidad, que es la parte norte del corazón biológico mesoamericano, junto con el Parque Nacional Tahuacazani y el Parque Nacional Patuca y Bozaguas al otro lado de Nicaragua. Está con nosotros don Fernando García Rodríguez. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con don
han tenido contacto con los políticos, han hecho estos planteamientos y quiero que me comente si se han registrado los mismos. ¿Ha sido a nivel del Congreso algún contacto? Se ha tenido contactos en el Congreso Nacional el pasado y sin absolutamente ningún sectarismo. Quisiera decirle que, por ejemplo, el caricaturista Darío Vanegas ha sostenido posturas muy íntegras, muy honestas y votó en contra. Sergio Castellanos también tuvo posiciones muy correctas en su momento, originalmente. El expresidente José Manuel Zelaya Rosales, siendo diputado, presentó una iniciativa para la reforma y derogación de la ley y que se integrara una comisión y nunca se discutió. Harry Dixon también lo ha hecho, Dori Gutiérrez también lo ha hecho. O sea que ha habido manifestaciones de diferentes grupos y hay muchas manifestaciones públicas, el Colegio de Abogados, Colegio Hondureño de Economistas, el PINUS Socialdemócrata, Guillermo Valle, y así sucesivamente se han pronunciado sobre este tema. Lo que no hemos logrado todavía es aglutinar una masa crítica suficiente para exigirles a los que quieren ser diputados, por ejemplo, que firmen que van a derogar las reformas a la Constitución y la ley orgánica de la sede. ¿La lucha ahora está por derogar, reformar, o cuál es el propósito que tienen ahora que la ley ya está vigente y debemos decir, hay sectores que han expresado su deseo de invertir? Deseo de invertir porque no conocen las consecuencias. Aquí lo que van a tener es tierras, territorio, pero no vamos a tener patria. Y entonces ahí es opción de cada quien, los patriotas con los antipatriotas, los apátridas, los traidores a la patria. Está claramente definidas las opciones y cada quien debe tomar su decisión. Es una decisión personal, es una opción de vida. ¿Vamos a ser patriotas o vamos a ser traidores a la patria? ¿Estamos a favor de las sedes o estamos en contra? ¿Estamos a favor de que se mantengan o que se deroguen? Aquí el término medio de la reforma solamente existiría que se eliminara totalmente cualquier idea, cualquier principio, cualquier concepto, cualquier término de cesión de soberanía. Soberanía territorial, soberanía gubernamental y soberanía popular. Que no existan, como está establecido en esta normativa, que los que van a vivir en las sedes se les llame residentes. ¿Quién es un residente en Estados Unidos? Un extranjero que vive en Estados Unidos. Aquí seríamos residentes en la supuesta nuestra patria. ¿Qué le depara al país si no se presentan los cambios a los que ustedes aspiran, sobre todo porque hablan de ingreso de recursos mediante estos proyectos para fortalecer presupuestos ya a partir del otro año, que habrá una nueva administración? Ciudades-estado, ciudades libres le llaman algunos, como Paul Romer. Paul Romer se fue de Honduras. ¿Y por qué se fue Paul Romer de Honduras? Porque no le cumplieron ninguno de sus tres requerimientos, de que las sedes se desarrollaran en zonas rurales, de que hubiera una comisión de ética que se nombró, pero nunca se publicó el acuerdo de Pepe Lobos al respecto, y de que hubiera un país padrino que garantizara que las cosas iban a ser bien. Como no se cumplieron las tres, entonces Paul Romer se fue. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? De que realmente se derogue. ¿Qué es lo que va a venir aquí? Va a venir dinero, pero con una alta tecnología, una alta densidad de capital, porque lo que se quiere es que las sedes sean competitivas a nivel internacional. Y para ser competitivas se necesita alta tecnología y no incorporación de mano de obra barata, aún calificada. Entonces no hay generación de empleo. Ustedes buscan los datos de generación de empleo de Próspera del día de hoy y les sale, o ayer, 80 y tantos empleos generados, y de los cuales 15 son hondureños. Pero hace varios meses eran 175 y solo habían 5 hondureños. Visualiza conflictos, sobre todo cuando observamos que los desarrollos hasta ahora ya públicos, el caso de Próspera, es una zona paradisíaca de Honduras, son las islas de la bahía. Paradisíaca y que no es rural.
y que no es rural, y que además que se ha incumplido con el Congreso Nacional, con el decreto de creación por parte del Congreso Nacional de las sedes cuando sean zonas urbanas. Y según el Instituto Nacional de Estadística, cuyo dictamen nosotros tenemos del 2014, hablaba de que se consideraba una zona rural subpoblada o de baja densidad poblacional aquella que tuviera menos de 35 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ni Ceiba, ni Choloma, ni Roatán, ni San Marcos de Colón lo tienen. Entonces todas son urbanas y de alta densidad poblacional y por consiguiente se requería el plebiscito y se requería el decreto del Congreso Nacional. Bueno, a propósito de estas iniciativas que ya están plasmadas en la Constitución, escuché a representantes de la sociedad civil de aprovechar las elecciones del último domingo de noviembre para incluir una pregunta que puede ser fundamental para la ciudadanía, si las quiere o no. Es un buen momento, lo han madurado y así que el pueblo se pronuncie, don Fernando. Mire, el problema de esas consultas es la capacidad masiva de utilizar los medios de comunicación quien más capital tiene. Nosotros ayer en la recolección de firmas estábamos con una silla, 4 sillas plegables, una mesa plegable y ni siquiera con megáfono. Nada más teníamos a un amigo que tenía un micrófono incorporado en la garganta que hablaba y atraía gente. Y 4, 5, 6 personas que explicaban de lo que se trataba y firmaban la iniciativa ciudadana. Sin recursos es difícil ganar un plebiscito, pero si se ganó en Chile con Pinochet, pero con la excepción de que había una clase media muy fuerte y muchísimos años de dictadura, también aquí podemos ganarlo. ¿Cuál es el próximo paso que tienes como sociedad civil? Presentar la iniciativa ciudadana al Congreso Nacional y ver qué reacción hay y seguir en el ámbito internacional y seguir con todo lo que la Constitución de la República nos lo señala en sus artículos primeros cuando habla casualmente de los gobiernos ilegítimos, de los gobiernos espurios y de la suplantación de la soberanía popular, que es lo que está sucediendo aquí. Las sedes están suplantando la soberanía popular. Por consiguiente, no se cumple con el artículo 2 de que la soberanía corresponde al pueblo y que entonces la usurpación de los poderes se tipifican como delitos de traición a la patria y que son imprescriptibles y que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas usando medios de procedimiento que quebrantan o desconozcan lo que dice la Constitución. Aquí tenemos nuestras armas. Me preguntaban a la entrada del edificio, ¿porta armas? Las de la razón y la inteligencia. Aquí están mis armas, la Constitución. Don Fernando, le agradezco. Con todo gusto, ya sabe. Don Fernando García Rodríguez, exsecretario de Estado en el despacho de Economía y Comercio, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.